de la charla que vamos a presentar a continuación. La charla la va a presentar eh, Kelly Villanueva. Eh, Aquí pues queríamos como hacer como una aclaración respecto al contenido de la charla, ya que vamos a dirigir esta charla al examen físico pediátrico de el abdomen agudo pues en los niños. Esto digamos que lo escogimos de esta manera, haciendo como una introducción a los siguientes temas que se van a desarrollar y hablando como unas generalidades de pues las enfermedades quirúrgicas en la población pediátrica. Entonces, Kelly, muchísimas gracias. Si quieres, adelante. Bueno, buenas noches. Entonces, como mencionaba anteriormente, nosotros vamos a hablar del examen físico pediátrico en abdomen agudo, pues enfocado en abdomen agudo. Lo primero que tenemos, y es algo de lo que no muchas veces se habla, es acerca del ambiente, la importancia de hacer este examen físico en pediatría. No solamente es importante para el examinador conocer acerca de la anatomía, la fisiología y la embriología para tener en cuenta esos conceptos claves que varían entre un adulto y un niño, sino que también es importante tener en cuenta la parte del ambiente, cómo se siente el niño, que el ambiente esté silencioso, que sea un ambiente seguro, en donde el niño tenga toda la capacidad de poder expresarse con el examinador y también el familiar que entre con él a la cita se sienta en la confianza de poder hablar con el médico que esté a cargo de la cita. Esto nos sirve para uno establecer una relación médico-paciente y aparte de eso también para evitar que se formen barreras que puedan hacer que demos un diagnóstico erróneo y podamos reconocer también los signos y los síntomas del paciente. La primera parte vamos a hablar acerca de la historia clínica. Es importante hablar acerca de esto porque vamos a tener que la historia clínica acá no solamente es el tema de la historia como tal, sino que entran muchos parámetros externos a ella. Lo primero es la introducción, que este es un paso muy crucial que realmente no se habla y es acerca de ese primer acercamiento que yo tengo con el paciente y con el familiar del paciente. ¿Cómo hago yo que ellos entren en confianza conmigo, que se sientan en el lugar seguro que mencioné anteriormente? Y evitar, lo más importante, evitar esas barreras que se forman en la relación médico-paciente. En la parte de ganar simpatía es ese momento de confianza que yo genero con el paciente. Esta parte para los niños es muy importante porque ellos le tienen miedo muchas veces a los doctores. Entonces, si uno ve que el paciente se siente incómodo con que uno tenga la bata blanca, porque hay muchos niños que tienen ciertos traumas hacia esa bata, uno se la puede quitar, se puede sentar a la altura del niño, hablar con él, decirle, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy el doctor, me llamo tal, ¿cómo es tu nombre? Hablar con los papás, entablar esa relación. Ahora, en cuanto a la historia clínica y los signos observables por el entrevistador, entonces vamos a tener que la historia clínica la vamos a dividir dependiendo de la edad que tenga el paciente. Entonces, si el paciente es de una edad más pequeña en la que él no me pueda relatar la historia, relatar cómo empezó el dolor, dónde empezó el dolor, esa información me la van a brindar los padres o los acudientes que estén presentes en la consulta. Esos acudientes van a tener que tener confianza con el entrevistador para poder hablar acerca de eso. Ellos son los que van a dar los hechos. No es que empezó, doctor, el dolor le empezó hace 5 horas, 6 horas, él empezó así, le empezó de esta forma, empezó a vomitar, empezó a tener fiebre y todas esas cosas son muy importantes para uno como entrevistador, tenerlas en cuenta para poder hacer el diagnóstico preliminar. Ahora, si el paciente es un poco más grande y ya él es capaz de relatar los hechos, pues uno muy amablemente habla con el niño y le pide que relate todo lo que pasó sin interrupciones. Entonces, no, mira, ¿qué fue lo que pasó? El niño puede contarte desde, estaba en el colegio, estaba jugando con mis amigos y me empezó un dolor en el estómago, o me pasó esto, o me caí. Y todos esos hechos son muy importantes para que yo llegue al diagnóstico preliminar. El diagnóstico preliminar es aquel diagnóstico al que yo primero llego después de escuchar la historia clínica. Y ese diagnóstico preliminar es muy importante porque de él se me van a desglosar los siguientes ítems. Entonces vamos a tener los puntos claves de la historia clínica, son esas anotaciones que me dice el paciente o que me dice la familiar para yo enfocar toda la parte de la historia clínica. Y ahí vienen los signos clínicos predichos y el examen físico orientado a una meta. Entonces los signos clínicos son
Todo eso que me está diciendo el paciente, que refiere el paciente que siente, yo los voy a buscar y voy a hacer que coincidan con ese diagnóstico preliminar. En cuanto al examen físico orientado a una meta, entonces vamos a tener que el examen físico se tiene que hacer completo en todas las ocasiones, pero me voy a esforzar un poco más teniendo en cuenta esas características que tienen ciertas enfermedades y más que todo la patología que yo tengo en mente, voy a enfocarme a eso. ¿Qué pasa si el examen físico no me coincide con mi diagnóstico preliminar? Lo que yo puedo hacer es usar alguna ayuda diagnóstica que pueda tener, tanto laboratorios, imágenes, o puedo refocalizar mi historia clínica, preguntarle nuevamente al paciente alguna cosa que a veces uno se le puede pasar. Uno vuelve y pregunta ciertas cosas y eso te ayuda a buscar como una salida en cuanto a ese diagnóstico que uno ya tenía. Uno dice, bueno, este diagnóstico no puede ser, pero entonces creo que puede ser este diagnóstico y focalizarlo en ese nuevo que uno tiene. Este es un algoritmo que presenta el libro en el cual basamos esta charla. Este algoritmo habla acerca de todos los pasos que yo mencioné previamente. No es necesario que se hagan tal cual al pie de la letra, pero sí lo que hace es que el médico examinador tenga un esquema mental de cómo va la historia clínica, teniendo en cuenta todo lo que conlleva, no solamente es preguntarle al paciente, sino generar la relación, llegar a un diagnóstico correcto y al final, pues lo más importante para nosotros es llegar a un tratamiento correcto y oportuno al paciente. Ahora vamos a hablar acerca del examen físico en abdomen agudo. Entonces, vamos a tener que este momento es de los momentos que les estaba hablando previamente. Es el inicio de la valoración. En este caso es importante explicarle al niño, si es lo suficientemente grande, explicarle qué es lo que vamos a hacer en el examen físico. Mira, yo voy a tocarte el estómago, no te preocupes, no te va a doler, lo importante es generar confianza y tampoco decirle mentiras ni al niño ni al familiar. Es importante que uno explique las cosas también en el lenguaje que ellos entiendan, entonces uno decirle como, mira, te voy a tocar el estomaguito, voy a tratar de hacerlo lo más suave posible, por favor no me vayas a apretar la barriguita, trata de tenerla suelta, esto va a ser rápido, no te va a doler, tu mamá va a estar acá o tu papá va a estar acá, para hacerlo mucho más ameno, que él sienta la tranquilidad y que no hayan falsos resultados. Esta es una tabla que nos sirve a nosotros como examinadores para tener un posible diagnóstico basado en la epidemiología de la edad. Entonces, acá nos explican las diferentes enfermedades que pueden aparecer debido a un dolor abdominal. Según la edad del paciente, yo puedo pensar más en una enfermedad que otra. Esta va a ser como nuestra guía. No necesariamente siempre va a funcionar así, pero sí es una guía muy práctica para nosotros y más que todo en el caso de urgencias, que uno necesita pensar las cosas más rápido, pues uno tiene un poquito de guía hacia la patología. Entonces uno sabe que un niño menor de 5 años puede ser un poco más factible que sea una intususcepción si es más pequeño, o si es un poquito más grande, uno se puede ir más hacia la colecistitis, y así sucesivamente uno lo va guiando según la misma tabla que estoy mostrando. En cuanto a las consideraciones generales, lo primero que tenemos es que el abdomen en los niños va a ser más protuberante que el abdomen en un adulto. La cavidad pélvica va a ser menos profunda y esto va a llevar a que la vejiga esté en el abdomen y no en la pelvis, lo que lo va a convertir en un órgano abdominal a esa edad. Esto es importante porque una de las recomendaciones que se hacen es que en los niños, debido a la disminución del espacio, en vez de dividir el abdomen en 9 cuadrantes, como usualmente se hace en los adultos, se divida en 4 cuadrantes para facilitarle al examinador al ver el paciente. Entonces, en vez de verlo en esos 9 cuadrantes, uno lo ve como cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores. Y esto va a facilitar mucho el tema debido a la disminución de espacio. Aparte de que el espacio es mucho más reducido, el abdomen en los infantes también va a ser más ancho, ya que se va a abultar entre las márgenes costales y las crestas ilíacas. Vamos a tener diferencias en las líneas abdominales posteriores, ya que esta línea no va a ser completamente lisa, sino que en la línea media va a haber una prominencia y esa prominencia va a corresponder a los cuerpos vertebrales, lo cual
facilita el examen de ciertas zonas. Por ejemplo, la aorta abdominal es una zona que normalmente en los adultos no se puede sentir, pero en algunos niños sí se puede llegar a sentir. En cuanto a la posición de las costillas van a tener una posición relativamente más horizontal que en los adultos, lo que me va a permitir palpar los límites del hígado en el margen costal. Y por último, hay un punto de referencia que lo llaman el pliegue cutáneo inguinal, que básicamente se forma por la unión de la fascia de escarpa con la fascia lata, y eso justo por encima del ligamento inguinal me va a generar un pliegue. Normalmente lo que se hace es buscar ese pliegue y 1 centímetro abajo uno va a encontrar el ligamento inguinal. Es un punto de referencia pues para nosotros los examinadores. En cuanto a las características del dolor, pues todos estamos muy familiarizados acerca de la alicia, las características del dolor y todo esto. En este caso, la alicia va a depender mucho no solamente del paciente, sino también de los papás. Y esto es una limitación que vamos a tener en el examen físico pediátrico, porque muchas cosas van a depender de lo que la demás gente refiera y no necesariamente lo que el paciente está refiriendo y sintiendo. Entonces, lo primero es la duración, que es cuánto tiempo lleva con el dolor, hace cuánto empezó. Con las mamás esto es más fácil porque las mamás van a decir, no, doctora, es que yo le estaba haciendo masajitos en el estómago y de la nada empezó a llorar y eso pasó hace 4 o 5 horas. Cuando los niños están un poquito más grandes no es tan fácil saber exactamente las horas, pero ellos más o menos se acuerdan y buscan referencias. Entonces, digamos, el niño te va a decir, me empezó hace 5 o 6 horas, sino que va a decir, no, doctor, es que yo estaba en el recreo jugando con mis amigos y ahí me empezó el dolor. Entonces ahí uno le pregunta a la mamá y la mamá le va a decir a uno, no, mira, ellos están en el recreo más o menos a las 9 de la mañana. Y uno ahí va buscando puntos de referencia para saber más o menos la duración. Y la duración es muy importante semiológicamente hablando porque también te puede enfocar hacia qué patología va a tener el paciente. Y pues la gravedad de la patología. Digamos, no es lo mismo tener una apendicitis de 4 horas a tener una apendicitis de 24 horas. Entonces, por eso es importante este tema de la duración del dolor. La localización, pues que el niño señale él solito dónde siente el dolor, si siente que ha cambiado, si siente que se ha ido a otros lados. Y si no, pues la mamá también a veces tiene la facilidad de decir, es que yo le toco acá al ladito del ombligo y ahí fue donde le empezó a doler. Y ahorita yo le toco un poquito más arriba y todavía le está doliendo. Entonces, esos son, pues, en parte dificultades del examen físico con ellos, pero también ayudan más o menos a focalizarlo a uno como examinador. En cuanto a la severidad, pues esto es que tanto han cambiado las características con el paso del tiempo. En esta parte es muy importante creerle al paciente y creerle al familiar. Si el paciente refiere que el dolor es el peor dolor que ha sentido, uno no lo puede dudar, uno tiene que creerle al paciente y decir, listo, ese dolor es un dolor muy severo, vamos a decir, vamos a cuantificarlo y vamos a tratar de ayudarlo. Lo mismo si la mamá dice es que el niño llora y llora y llora y lleva 5 o 6 horas y no ha parado de llorar y yo no sé qué hacer, pues uno ya sabe más o menos que la severidad es algo muy intenso. En el tipo de dolor es muy difícil examinar en pediatría, a no ser de que el niño ya hable, que ya puede más o menos explicar si es un dolor tipo cólico, si es un dolor más constante. Pero en los niños pequeños pues es muy complicado y por eso uno no mira tanto el tipo de dolor. En cuanto a los síntomas asociados, hay muchos síntomas asociados con relevancia clínica. Tenemos el vómito y tenemos algunos otros, pero enfocándolo hacia el abdomen agudo, los dos que van a tener más importancia van a ser el vómito y la diarrea. A estos dos tenemos que hacer estas 3 preguntas que ven en pantalla. La primera es su relación con el desencadenante del dolor, o sea, ¿el vómito o la diarrea fue antes de que empezara el dolor o fue después de que empezara el dolor? Si está relacionado directamente con el dolor o no. ¿Qué tan frecuentes han sido las deposiciones o qué tan frecuente ha estado vomitando el paciente? ¿Y cuál es la naturaleza del síntoma? Entonces, en el caso del vómito, ¿cuáles son las características del vómito? ¿Cómo es? Y en el caso de la diarrea, igual, ¿cómo es la diarrea? ¿Cuáles son las características de ellas para uno focalizarla? Aquí mismo nos muestran una tabla que ayuda a guiar el diagnóstico. Entonces, si yo tengo un vómito que es un vómito bilioso, la mama dice es verde, muy característico, entonces nosotros podemos pensar en una malrotación con vólvulos.
Si es de contenido gástrico y luego se vuelve bilioso, podemos pensar en una gastroenteritis, ya que si el principio fue contenido gástrico, lo más probable es que la parte biliosa venga después de vomitar todo el contenido gástrico. Si cambia mucho entre contenido gástrico, luego se vuelve bilioso y luego se vuelve como más oscuro, tipo fecal, podemos pensar en una obstrucción intestinal. Si nunca ha tenido ninguna característica biliosa, podemos pensar en una estenosis pilórica. Y si es característico como en cuncho de café, entonces podemos pensar en 3 patologías, sea gastritis, varices esofágicas, un reflujo gastroesofágico. En cuanto a las defecaciones, vamos a tener, si son de alto volumen, con alto contenido de agua, podemos pensar en una gastroenteritis. Si es de poco volumen y es muy mucoso, podemos pensar en un absceso apendicular. Y si en el momento de la evacuación se ve como una jalea, podemos pensar en una intususcepción. Esa jalea se va a ver como sangre con moco muy mezclada y es muy característico verla tal cual como la jalea y por eso se llama así. Es como si uno ve un pañal y alguien le unta una jalea de fresa, así se ve. En cuanto al inicio del examen físico, toca posicionar bien al paciente y esto es porque en la tercera imagen donde el niño está como medio rotado, por esa rotación que tiene hacia un lado, puede falsear el examen físico al momento de la palpación porque se va a sentir una contractura abdominal cuando no la hay, es simplemente la posición que tiene el paciente. Por eso se le pide al paciente que se ponga de cúbito supino, que mantenga las extremidades eh, estiradas, que estén todas alineadas, se le pone una almohada en la cabeza y se empieza la examinación. Les voy a hablar un poco acerca también de la peritonitis y esto es importante porque lo que a uno como médico más le preocupa en cuanto al abdomen agudo es llegar a la peritonitis. El diagnóstico de peritonitis en niños no es un diagnóstico tan simple de llegar. Entonces toca estar muy claros acerca de esos signos que me pueden dar indicios de que algo no está bien, de que hay una peritonitis presente. Lo primero es el dolor. Es un dolor muy característico el de la peritonitis. Es ese niño que entra al consultorio agachado, caminando lento, que se pone las manos en el abdomen, que siente mucho dolor cuando uno trata de moverlo o estirarlo. Y esto sucede porque en el peritoneo la capa parietal y visceral van a rozar entre ellas y debido a la inflamación, ese roce que hay entre ellas dos va a generar mucho dolor al paciente. Entonces él se coloca las manos en el abdomen para evitar ese roce que hay entre ambas capas. Y por eso es algo muy característico. En cuanto a los niños, cuando ellos no caminan y uno no puede ver esos signos tan claros, es un bebé muy irritable. Es un bebé que a pesar de que la mamá lo cargue, trate de calmarlo, le dé tetero, le dé una cosa, le dé la otra, el niño no va a poder parar de llorar. Y ahí entra un círculo vicioso porque el llanto causa una contractura muscular abdominal. Esa contractura muscular abdominal va a funcionar igual que al caminar, va a generar el roce entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal y me va a generar dolor. Lo que va a causar al final es que el niño siga llorando y ese llanto que continúa va a seguir desencadenando el dolor y así sucesivamente. Entonces, un niño que siempre va a estar irritable y que es muy difícil de calmar. También es importante ver cómo están respirando. Entonces, los niños normalmente, para evitar ese roce, van a utilizar los músculos accesorios, más que todo del pecho, para poder respirar, con el propósito de que el diafragma deje de hacer presión en la pared abdominal y dejar de hacer esa presión en la pared abdominal va a hacer que les deje de doler y por eso respiran con el pecho. Uno de los puntos claves que se puede hacer si uno no tiene muy en claro si es una peritonitis o no y uno quiere pues descartar que sea eso, uno le puede decir al paciente que llene el estómago. Entonces uno le dice, no, mira, llena el estomaguito de aire, de aire, de aire. Ellos lo llenan y normalmente eso no duele. Es una maniobra que no debería doler. En el caso de una peritonitis, por lo mismo que expliqué anteriormente, pues va a generar mucho dolor. Y pues ahí se sabe que es positivo. En cuanto a los otros signos, vamos a tener el signo de Dunphy, que el signo de Dunphy es básicamente utilizar una maniobra de Valsalva, que es el toser, para que se genere esa contractura muscular que va a generar dolor. Y esa contractura muscular no solamente se va a poder generar con el paciente haciendo que tosa, sino que también si tú le pides al paciente, estando acostado, que se siente, va a utilizar la fuerza de la musculatura abdominal
y eso también le va a generar dolor. Si el paciente dice que no se puede sentar, es porque es positivo. Uno de los signos que se puede hacer también es sostener el pecho con ambas manos, como se ve en la imagen, y lo que hace uno es un pequeño balanceo de lado a lado en el pecho, y esto va a generar la contractura de la musculatura y eso va a generar dolor. Si ese no se puede hacer, uno lo que puede posicionar las manos justo debajo de las crestas ilíacas. En algunos casos también la puede colocar en el trocánter como punto de referencia. Y lo que uno hace es mover la pelvis de lado a lado de manera suave, sin generarle mucho dolor al paciente. Si el paciente se queja de dolor en algún momento, ya se sabe que es positivo y se deja de hacer. Es importante también que tengamos en cuenta y como recomendaciones hablamos un poco acerca de que nuestro ejercicio profesional y más cuando somos médicos en formación, sea estudiantes o residentes, pues uno siempre quiere hacer el examen físico completo del paciente. Entonces uno quiere hacer todos los signos para llegar al diagnóstico. Y muchas veces esta parte se vuelve un poquito más tediosa para el paciente porque va a generar mucho dolor. Entonces toca limitar un poco esa parte para poder generar, pues, darles el bienestar a los niños, porque sí es un proceso muy incómodo para ellos y muy doloroso. Y por eso muchas veces en estos pacientes se omite o se prefiere no hacer el Bloomberg o el Robson, porque generan mucho dolor en ellos. Y para evitar que en la palpación se genere mucho más dolor, lo que se hace en ellos es una percusión. Entonces, al tú percutir, puedes sentir las diferencias entre las zonas o lo que se puede hacer es una palpación superficial. Entonces uno puede, pues esto ya es con un poco más de experiencia, uno puede palpar primero un lado y después el otro lado, o sea, primero los cuadrantes de la izquierda, luego los cuadrantes de la derecha. Uno palpa y uno va notando las diferencias de un lado al otro. Y eso me puede ayudar también a hacer el diagnóstico sin necesidad de generarle mucho dolor al paciente, que al final de cuentas pues es lo más importante también que él esté cómodo. En caso de que nosotros no podamos examinar al paciente, que se nos dificulte mucho, podemos hacer cualquiera de estos 3 métodos. El primero va a ser distraer al paciente con juguetes o con cualquier cosa que se tenga a la mano del doctor o del examinador, sea el fonendo, sea que en el consultorio hayan juguetes, un esfero, cualquier cosa se puede utilizar para distraer al niño. Incluso si el niño ya es más grande, en el momento en que uno hace el examen físico, uno puede ir hablando con el niño. Cuéntame cómo te ha ido, cuéntame cómo te va en el colegio, tienes amigos, no tienes amigos, y ahí a medida que uno va hablando con él, uno va palpando. La otra que se puede hacer es reexaminar al paciente cuando esté dormido, ya que en el caso de que el paciente está dormido, ellos no van a tener la contracción voluntaria que normalmente presentan al momento del examen físico, entonces va a ser mucho más fácil. Este paso a veces también es un poco molesto porque pues si el niño de verdad tiene mucho dolor y uno palpa, el niño se va a despertar y se va a despertar muy irritable, entonces toca tener mucho cuidado de cuándo hacer y cuándo no hacerlo. Y otro que se utiliza, que este es un poco más complejo, se recomienda más que todo para personas que ya tienen mucha más experiencia, es hacer que el niño que está irritable, la mamá o el acudiente lo cargue y lo sostenga contra su pecho con el propósito de que él no vea al médico. Y lo que se hace es hacer una palpación rápida del abdomen para más o menos guiarse hacia qué es lo que puede tener. No es un método tan recomendado, como digo, lo debe hacer un examinador que tenga mucha experiencia, pero sí se puede llegar a hacer y puede llegar a ser sustancioso si se hace de manera pues enfocada en lo que estábamos pensando que tenía el paciente. Una vez tenemos toda la historia clínica completa, ya tenemos un diagnóstico preliminar, pues nosotros tenemos que pensar en las causas más comunes de abdomen agudo. La causa más común de abdomen agudo es el apendicitis. Es la mayoría de las consultas, es un dolor muy característico también, usualmente es un dolor poco focalizado que empieza a focalizarse y se va a centrar más que todo en el cuadrante inferior derecho o en fosa ilíaca derecha. Aparte de eso, tenemos también la adenitis mesentérica, que son múltiples nodos linfáticos que van a estar en los bordes mesentéricos del intestino grueso y del intestino delgado. También tenemos la gastroenteritis, que van a estar caracterizados por una presencia de diarrea y vómito, y aparte de eso, en algunos casos se puede presentar con dolor abdominal.
la constipación, que se va a asociar más que todo al tipo de dieta y a la predisposición constitucional que va a tener, y esta normalmente va a presentar un dolor tipo cólico. Y por último, la más complicada de todas es la infección del tracto urinario, y es complicado porque en estos casos el paciente presenta fiebre y el dolor no va a estar localizado en una sola zona, sino que va a estar generalizado. Entonces el paciente no va a poder decir, no, doctor, es que me empezó acá en este cuadrante, o la mamá no va a poder decir, no, doctor, es que yo le toco todo el abdomen y todo por todo llora. Entonces es un poco más complejo. Estas enfermedades, pues no voy a hablar mucho de ellas a profundidad porque más adelante se van a hacer diferentes seminarios acerca de ellas, pero sí vale la pena mencionarlos para que uno lo tenga en cuenta en el ejercicio profesional. Y por último, vamos a tener unas causas que van a ser menos frecuentes, pero que siempre es bueno tenerlas en mente porque son importantes tenerlas como diagnósticos diferenciales. Tenemos la peritonitis primaria, no es muy común, pero sí puede pasar, y más que todo en niños de 3 a 6 años. Es como el grupo más común de tener esta patología. Tenemos la pancreatitis, la cetoacidosis diabética, la púrpura, las hemofilias y otras patologías que también son muy comunes, no son muy comunes, perdón, pero que pueden estar presentes, y es importante que nosotros también podamos hacer un diagnóstico diferencial en ellas. En estos casos, como los signos clínicos no son tan claros, nosotros sí nos podemos apoyar de las imágenes diagnósticas y los laboratorios. Pero en cuanto a las otras partes, es mucho más fácil que nosotros hagamos una buena historia clínica, y esa es la importancia de la historia clínica, para poder evitar hacer uso de esto, que es incómodo para el paciente, se demora mucho tiempo y nos quita esas ventanas terapéuticas que a veces tenemos para poder actuar de manera rápida. Y esa es la importancia del examen físico y una historia clínica completa en pediatría. Gracias. Kelly, muchas gracias por la charla. No sé, creo que ahorita es el momento para preguntas o dudas de la charla, antes de pronto dar comentarios adicionales. Bueno, listo. Si por ahora no tenemos comentarios adicionales, pues nada, Kelly, muchísimas gracias por la charla. La verdad, pues estuvo muy bien. Creo que de lo que revisamos, de la literatura que revisamos y todo, eh, pues tuvo como se cumplió el objetivo de hablar como de esas particularidades en el examen físico en el paciente pediátrico con abdomen agudo. Como tú explicaste muy bien, tenemos que tener esas consideraciones muy claras en el momento de hacer pues la inspección, y pues más allá de la inspección va, como tú explicaste, desde antes de examinar al paciente, tener un ambiente muy cómodo, tratar de ganarse la confianza tanto del paciente como del familiar del paciente. Este, Tenemos que tener como el objetivo claro de lograr hacer un buen examen físico, una buena anamnesis. Digamos que con los adultos a veces uno puede encontrar adultos que no son colaboradores por X o Y razón, o simplemente pues no dan una información completa. Sin embargo, pues los niños van a tener esa condición por su estado de ser niños. No le van a decir a uno, este, me duele así, no van a dar como esos detalles, me empezó el dolor de esta manera, es un dolor tipo cólico, me empezó primero en esta zona, muchas veces no va a ser de esta manera. Entonces nosotros tenemos que como agudizar los sentidos y tratar de buscar esas herramientas que nos ayuden a lograr el diagnóstico oportuno y adecuado. Algo que tú mencionaste también respecto a los niños que son más chiquitos, es más complicado todavía, y eso lo vemos, digamos, como en la práctica clínica, que desafortunadamente muchos niños, y además por eh, epidemiología, muchos niños pequeños, sobre todo los menores de 5 años, eh, andan días tal vez con un diagnóstico de gastroenteritis, como con una evolución muy tórpida, y en el momento en que ya logramos hacer el diagnóstico es cuando ya tienen un cuadro de peritonitis avanzado, un cuadro de sepsis abdominal avanzado. Esto pues es una cosa que debemos minimizarlo, pues llegar a este escenario,
Y también puedes hacer énfasis en lo que también mencionaste, nosotros en niños no hacemos Bloomberg, no hacemos Robson, no hacemos estos signos de irritación peritoneal, sino que tenemos otras herramientas para poder diagnosticar signos de irritación peritoneal sin necesidad de generarle tanto dolor y tanta incomodidad pues, a los niños. También quiero hacer énfasis en lo que mencionaste de que una vez nosotros tenemos el diagnóstico claro, no necesitamos, o sea, ya está de más buscarle todos los signos de irritación peritoneal al paciente. Con frecuencia me parece que en la práctica clínica el médico quiere tratar de superestar como muy claro y escribe una historia clínica Doff y Rob, sin Blomberg y todos los demás signos, tacón, talón y todos los demás signos, pero si ya tenemos un signo y tenemos una fuerte sospecha clínica por historia clínica y por examen físico, pues ya sobraría un poco generarle como toda la incomodidad, pues teniendo la consideración de que manejamos pues población pediátrica. Entonces, esos eran como los comentarios más que adicionales, es como reforzando un poco lo que ya Kelly había mencionado. Nuevamente, Kelly, muchísimas gracias, estuvo muy chévere pues el ejercicio de hacer la revisión, creo que cumplió como he dicho, perdón, el objetivo pues de esta charla. Muchas gracias, que tengan buena noche. Excelente charla, Kelly. Doctor Esteban, muchas gracias por estar pendiente de nosotros. A todos los asistentes de la charla, muchas gracias por unirse. Nos vemos en la siguiente charla. Espero que tengan una buena noche. Gracias.